Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Martín Lacanal. Y yo, Julián Cuadrado. Bienvenidos a una nueva edición de Ucrónicas. El único programa de te muestra la situación actual del partido político más viejo del país. Damos una adelante. ¿Cómo estás, Julián? Bien, ¿y vos? Realmente muy bien, ya que en este programa contamos con entrevistas exclusivas de los dirigentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical y a la Juventud Radical. Estás en lo cierto, Martín. Estas tres personas son Fernando Gando, Miguel Bassi y Lisandro Dola. Tres personas que aceptaron muy cordialmente a tomarse un tiempo para hablar con nosotros. Y además de eso, contamos con nuestra nueva sección Ucrónicas en la calle, con nuestros periodistas muy atentos a las opiniones de la gente. Y ahora es el momento de presentar a la tercera persona de este estudio, Franco de Franco. Gracias, Julián. Hola a toda la gente que nos está mirando. ¿Qué nos puedes decir sobre los entrevistados? Como muy bien decías, hoy tenemos entrevistas realmente importantes. Estos son Lisandro Lodola, un allegado importante a la Juventud Radical, Miguel Bassi, expresidente de la Unión Cívica Radical y actualmente diputado nacional, y Fernando Gando, concejal y presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata y de la Comisión de Deportes, Educación y Cultura del Consejo Deliberante. Pero antes, arrancamos con la nueva sección Ucrónicas en la calle, porque como dicen, lo mejor para el final. Y por eso nos contactamos ahora con Franco Fillo. Franco, ¿estás bien? Hola Julián, sí, acá estamos en el Parque Alberti, vamos a escuchar las opiniones de la gente y bueno, vamos. Disculpame señor, ¿le podemos hacer una pregunta de opinión política? Sí. Es más que todo sobre la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿cómo ve la presencia del Partido Radical en el 1? Y un tanto condicionada porque el Partido Radical tiene un problema que es la falta de ideología, y hace años que le pasa eso, y es por eso que el radicalismo va y está a la buena de los mejores políticos, en este caso de Macri o de Carrió. Repito, al no tener ideología propia, no hace pie por ello mismo y bueno, quita hacer mucho de lo que fue la UCR en el 83, cuando era decididamente democrático, nacional, una posición tercermundista, diferente a otros partidos de Sudamérica, ¿no? Más para la época. Sí. Y bueno, a ver, ante esto, ¿cree que puede tener posibilidades en las elecciones del 2015? No, lo veo muy bien. Yo te vuelvo a repetir, al no tener una ideología categórica, definida, todo, más que en España de democracia, Argentina tomó partido, o sea, mal o bien, esto no es México o Panamá, que hay la gente en medio que mucho no sabe. Argentina tuvo movimientos como el radicalismo en su momento de Irigoyen, el peronismo, fuertísimo, y al no tener ideología es como un equipo que no tiene enganche, es así. Yo no le veo. Al menos Está bien. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cree que la Unión Cívica Radical, este partido, debería darle un espacio político a los jóvenes para que expresen su voluntad, su expresión política? Y sí, pero vuelvo a repetir, los jóvenes, la efervescencia juvenil está llevada de la mano de una definición ideológica, como lo fue, por ejemplo, el Partido Intransigente en los 80, el peronismo en los 70, a no ser algunos sectores, pero no, creo que no da cabida porque los jóvenes no van al partido, buscan otra beta. Está bien, listo. Muchas gracias, señor. Gracias. Listo. Y bueno, Martín, creo que con eso concluimos las entrevistas de hoy. Gracias, Franco, impecable como siempre. Seguimos acá en el estudio. Y también hay que agradecer a las personas que nos dieron un poco de su tiempo para hacer las entrevistas.
Totalmente, es interesante ver las diferentes opiniones de las personas sobre el radicalismo. Ahora nos toca presentar las entrevistas sobre los tres famosos. ¿Qué estamos esperando? Veamos el informe. Estamos en el Consejo Deliberante para hacer una entrevista al concejal Fernando Gando. Vamos. Hoy contamos con la presencia del presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata, Fernando Gando, y también es concejal. De 1983 a la fecha, el radicalismo ha gobernado en la Argentina en 2 oportunidades. Y en ambos casos los presidentes, Alfonsín y de la Rúa, no han podido terminar su mandato. Con esa historia en su haber, ¿cómo se encuentra hoy la UCR frente a las elecciones de 2015? Sí, bueno, primero esa situación, que no terminaron los mandatos, los dos casos, primero fue por una situación económica, que decían, acabó de Alfonsín en el 89, y después con el tema de la Rúa, es una situación institucional que vive en ese país, en ese momento, por eso teníamos un mandato. Pero yo creo que en este momento, después de la situación tanto del 89 y 2001, creo que el radicalismo se encuentra en la mejor posición para hacer el gobierno de vuelta en 2015, dentro del Frente Amplio Único, que son todas las fuerzas progresistas que hay en el país. Y como la segunda pregunta tenemos, ¿cuál es hoy la esencia del radicalismo? Es decir, ¿se puede decir que es la misma que definió su nacimiento? Sí, ¿Sí? la ética y la solidaridad, el bien común. Y en esos 2 puntos son los más revelantes que sustentan esta esencia. Sí, y hacer de todos los funcionarios que el radicalismo cuando le tocó ocupar el gobierno, también ser honesto, la decencia de todo. Y bueno, y como última pregunta, ¿se puede hablar del mismo radicalismo a nivel nacional, provincial y municipal? Sí, nosotros nos regimos igual el partido por una carta orgánica a nivel nacional, con una carta a nivel provincial y también una municipal. De eso todo depende de cada uno de los integrantes, pero la mayoría del partido, el 90%, regimos por cada estatuto, por eso tenemos, es un partido tanto radicalismo como cristianismo está en todo el país, el único que puedo presentarse hoy en una elección 2015 en todo el distrito del país y en localidades también somos estados. Está bien. ¿Y hay pequeñas diferencias? Sí, puede haber pequeñas diferencias o distintos proyectos, pero lo marcamos en una interna partidaria a los ejes territoriales. Y bueno, acá tengo una pregunta también que, como para ya cerrar el tema, ¿cuál es el lugar que actualmente tiene la Unión Cívica Radical en el ámbito político local? O sea, La Plata. Acá en el ámbito local, nosotros dentro de acá del Consejo Deliberante somos 2 concejales, a mí me ha tocado hacer mandato hasta 2015 y después el concejal Cardoso tiene mandato hasta 2017. Y nosotros en el ámbito local tenemos muchas expectativas dentro del Frente Amplio UNE, con todas las fuerzas progresistas de ser el gobierno en el 2015. Bueno, acá terminamos con la entrevista. Ahora nos encontramos en comunicación telefónica con Miguel Base, un exdiputado provincial y actualmente diputado nacional y presidente del Bloque Radical en Buenos Aires. Miguel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte es la siguiente. De 1983 a la fecha, el radicalismo ha gobernado la Argentina en 2 oportunidades, y en ambos casos, los presidentes Alfonsín y de la Rúa no han podido terminar su mandato. Con esa historia en su haber, ¿cómo se encuentra hoy la Unión Cívica Radical frente a las elecciones de 2015?
UCR ha manifestado o ha participado de un crecimiento muy importante en la última elección. En realidad estamos en un proceso de recuperación muy interesante. Al radicalismo hoy se acerca de manera permanente mucha gente a participar activamente, considerando que el radicalismo junto a los otros partidos políticos con los que integramos el Frente UNEN puede convertirse en la gran alternativa en la ciudad de La Plata, incluso en la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando decididamente en esa dirección. Estamos trabajando mucho por recuperar sectores que en otros tiempos eran afines y que de alguna manera se habían perdido o se habían alejado del radicalismo, y hoy, a partir del trabajo que están haciendo nuestros legisladores provinciales, entre ellos Diego Robela, que se destaca por la tarea que realiza, y el concejal Cardoso, nuestros concejales en La Plata, bueno, estamos realmente instalándonos nuevamente en los sectores medios de la ciudadanía, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Mucho vamos a trabajar en esa dirección, representando justamente a quienes sufren problemas que se pueden resolver desde una actitud distinta, responsable y comprometida desde el gobierno. Yo estoy absolutamente convencido que estamos encaminados a convertirnos en la gran alternativa para la ciudad de La Plata, para la provincia de Buenos Aires y para el país, y estoy absolutamente seguro que en el 2015 le vamos a ofrecer a la sociedad una propuesta diferenciada que puede ser que sea la propuesta acompañada por la mayoría de la sociedad. Bueno, ahora la segunda pregunta que tenemos para hacerte es: ¿cuál es hoy la esencia del radicalismo? ¿Se puede decir que es la misma que definió su nacimiento? Y en el caso de que sea así, ¿cuáles son los puntos más relevantes que sustentan esa esencia? Sí, la esencia del radicalismo sigue siendo la misma que desde su nacimiento. En realidad el Partido Radical es un partido que trabaja fundamentalmente por la incorporación de los desposeídos desde su nacimiento, por la movilidad social, por el ascenso social, que apunta fundamentalmente a lograr una sociedad en la que todo el mundo tenga un piso, un nivel de vida digno, y se fortalece esta tarea desde la educación, desde el trabajo, y apuntando a tener un Estado que permita planificar y orientar el desarrollo de la economía. Nosotros creemos, desde siempre creímos, el radicalismo siempre pensó que el Estado tenía que tener una participación virtuosa en la economía y orientar y fomentar el crecimiento y el desarrollo de los sectores estratégicos económicos. Por eso, desde el inicio de su gestión, Hipólito Yrigoyen apoyó el desarrollo de empresas como YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales y otras empresas que justamente venían a resolver el tema de la energía, y por eso desde el gobierno de Yrigoyen se trabajó tanto en la extensión de las líneas de ferrocarril, en la búsqueda de integrar mejor al país y en la búsqueda del desarrollo federal del país. El radicalismo es un partido político que trabaja decididamente por el logro de, como digo, un mejor nivel de vida para el conjunto de la sociedad. El radicalismo es un partido que trabaja por acortar las diferencias que existen entre los que más tienen y los que menos tienen, y desde ese punto de vista hemos apuntado siempre a la educación, por ejemplo, como un elemento de transformación social fundamental, como una herramienta de igualación social. Hemos orientado el desarrollo de la economía hacia la posibilidad de generar más fuentes de trabajo, sabiendo que en definitiva la sociedad se desarrolla mejor y cada uno se desarrolla mejor dentro de la sociedad en la medida que pueda acceder a un trabajo que le permita con dignidad sostener a una familia. Y sostenemos además cuestiones que están vinculadas con el federalismo y con el desarrollo de las economías regionales, conscientes de que es muy importante que la gente pueda desarrollarse y crecer en sus propios territorios. A lo largo de los años
el radicalismo obviamente ha ido adaptando sus formas de pensamiento a las necesidades actuales. Hoy en el país tenemos necesidades distintas a las que se tenían hace 30, 40, 50 años y mayor es la diferencia con respecto a las que se tenían hace 100 años. Pero seguimos trabajando con la misma base doctrinaria, con la misma base filosófica y obviamente adaptándonos a las realidades que tenemos que vivir en estos tiempos en la Argentina. Claro. Bueno, la pregunta número 3 es, ¿se puede hablar de un mismo radicalismo a nivel nacional, provincial y municipal? ¿Y qué cosas en común y qué diferencias se presentan en los tres ámbitos? Oh, sí, se puede hablar del mismo radicalismo. El radicalismo es uno solo a nivel nacional, provincial y municipal, en todas las provincias y a lo largo de todo el territorio, y eso es una fortaleza fundamental que tiene la Unión Cívica Radical por sobre los otros partidos políticos. Este es el único partido político que tiene un desarrollo territorial en toda la República Argentina, en todos los pueblos y en todos los distritos de la República Argentina, de todas las provincias, tenemos comité abierto y funcionando, y gente participando de la vida del partido, levantando exactamente las mismas banderas en La Quiaca que en Santa Cruz, en Mendoza que en Buenos Aires. Estamos juntos todos diciendo exactamente las mismas cosas, con el mismo diagnóstico, con las mismas propuestas. Por supuesto, vinculado también a realidades provinciales que son distintas. Es distinto probablemente las propuestas locales y regionales que se puedan hacer en cada una de las zonas del país, pero el radicalismo tiene, desde este punto de vista, una coherencia que no puede exhibir ningún otro partido político, sobre todo porque además no hay ningún otro partido político en la Argentina pueda exhibir el desarrollo geográfico, el desarrollo que tiene la Unión Cívica Radical en todo el país. Bueno, y la cuarta y última pregunta que tenemos para hacerte para ya ir finalizando la entrevista es: ¿cuál es el lugar que actualmente tiene la Unión Cívica Radical en el ámbito político de Buenos Aires? La situación es absolutamente distinta, incluso es distinta a la situación del gobierno de Alfonsín con la situación del gobierno de la Rúa. Pero en todo caso, durante el gobierno de Alfonsín había una deuda externa agobiante, Argentina no tenía posibilidades de exportar su producción, el mundo no demandaba de la producción argentina y lo que se exportaba con precios muy bajos. Es decir, que había pocas posibilidades de que ingresaran divisas a la Argentina y había una gran demanda de dólares para pagar la deuda externa. Esto era un condicionante muy importante en la economía argentina que había que resolver de alguna manera y que generó situaciones de crisis muy profundas. Hoy la situación de la Argentina es absolutamente distinta, la deuda externa ya no existe, el mundo demanda de la producción argentina, por eso es que en concepto de exportación de soja ingresan tantos miles de millones de dólares todos los años, y entonces desde este punto de vista, como digo, tenemos una situación totalmente distinta, yo diría diametralmente opuesta. Hoy tenemos en la Argentina otros problemas económicos que están vinculados con la inflación, con la compra de energía y con estas cuestiones, pero en definitiva no tiene que ver con los mismos reclamos que teníamos en ese tiempo. Entonces, la Argentina, se podría decir, desde el punto de vista económico, es una Argentina totalmente distinta, y el Frente Progresista UNEN, que conformamos junto a otros partidos políticos, está justamente preparado para asumir la responsabilidad de esas demandas. Bueno, esas eran las 4 preguntas que teníamos para hacerte, así que te agradecemos muchísimo, Miguel, por habernos prestado un poco de tu tiempo, Te agradecemos muchísimo. Hasta luego, Miguel. Chao, hasta luego. Aquí nos encontramos con Lisandro Dora. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Me presento, bueno, como decía, yo soy Lisandro, soy militante de la Juventud Radical en Lucha, hace 2 años, y bueno, estamos con el grupo acá tratando de cambiar un poco la realidad
de la política a nivel del partido. Te voy a hacer una pregunta, ¿me lo molesta? ¿Cuál es la esencia del radicalismo hoy en día? ¿Y sigue siendo la misma que como nació en su nacimiento? Bueno, como saben, el partido es un partido centenario, se creó en 1891 y a lo largo de la historia ha tenido un montón de procesos de cambio, de transformaciones, ¿no? En el cual han pasado un montón de personajes que de alguna manera le han dado su tinte, ¿no? En la cuestión ideológica. Y creo que claramente, por desgracia podría decirlo, la esencia en sí del partido ha cambiado bastante desde que empezó. Allá por el 1890, el partido tenía, se creó con el fin de tratar de ayudar a la gente que, como le llamaba Lem, los desposeídos. Y creo que eso se fue desvirtuando un poco, sobre todo porque a partir de comienzo del siglo XX el partido encaró su ideología hacia abarcar un poco más lo que es la clase media, y ya como te decía, a partir de sus diferentes integrantes ha tenido matices más liberales en cuanto a lo social, más de izquierda, de centro izquierda, como también momentos en los que se ha posicionado más hacia el centro, y de alguna manera el último claro ejemplo fue en el 2001 la Alianza, que fue con el Frepaso, y en las elecciones de 2011, que tuvieron con Ricardo Alfonsín, se hizo la alianza con el Narváez, que es un claro cuadro político de la centro derecha. Creo que eso le ha perjudicado también al partido en cuanto al potencial que tiene, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad y dentro de cómo se formó, de que haya perdido esa esencia de defender los intereses que pertenecen a las clases bajas, ¿no? Y se ha tornado en un partido más decente, que a veces ponga por encima los intereses, en este caso, por ejemplo, hoy en día con el tema de lo que es la oposición, ponga intereses que son ajenos a lo que realmente la voluntad del pueblo y los más necesitados creo que necesitan. Nosotros en la Juventud Radical estamos, la verdad, que tratando de volver a esas raíces, porque creemos ideológicamente que es lo que le corresponde al partido y para lo que el partido fue creado. Y creo que de alguna manera tenemos que seguir ligados a nuestros grandes próceres. Hay una frase de Irigoyen, no sé si la conocen, que dice, alguna vez dijo que el partido, la Unión Cívica Radical, tenía que estar preparada para perder 100 gobiernos siempre y cuando se puedan salvar los principios. Y Alfonsín, hace poco, también antes de morir, había dicho que si la sociedad se tornaba, se derechizaba, por decirlo así, la Unión Cívica Radical tenía que estar preparada para perder las elecciones y no para cambiar su orientación política. Creo que más o menos esas dos frases de personajes como Irigoyen y como Alfonsín son claros ejemplos de lo que nos dejaron como legado a los jóvenes y lo que nosotros tratamos de recrear todos los días, también para sacar un poco a la militancia que viene habiendo en el partido en los últimos años, que la verdad que se ha tornado un poco medio desvirtuado en cuanto, como decíamos hoy, los ideales y se ponen en juego muchos intereses personales por sobre los intereses que realmente los integrantes y los militantes que estamos en el partido tenemos voluntad de hacer. Más o menos. Bueno, ¿se puede hablar del mismo radicalismo a nivel nacional, provincial y municipal? Después de la crisis de 2001, como que el partido perdió un montón de protagonismo a nivel nacional en general. Y creo que eso fue lo que afectó para que, empiece a haber cada vez más
fragmentos individuales, y eso hizo que, como decíamos, el partido dejara de digamos, nuclearse en agrupaciones ideológicas, que es una diferencia ideológica dentro de las agrupaciones del partido, para tornarse en agrupaciones meramente, digamos, leales a un dirigente político. Lo que eso hizo fue que, de alguna manera, se tornara distinto el concepto que se tenía en los diferentes lugares como vos decías hoy, a nivel nacional, provincial y municipal. Y creo que por hoy, a pesar de que hay una voluntad de que eso cambie, todavía sigue habiendo lugares donde el partido a veces tiene una posición ideológica tomada que no es la misma a nivel de otra localidad o de otra provincia. Creo que para 2015 el partido lo que tendría que hacer, y los grandes dirigentes del partido, tendrían que hacer es, digamos, tratar de estructurar eso para poder llevar al radicalismo a la posición que se merece, pero volviendo a esa base que decíamos hoy, y de alguna manera unificando una ideología nacional para que cada argentino se sienta identificado, sea el que está en el comité de la Quiaca con el comité de usuarios, digamos, se torne siempre lo mismo y el fin sea el mismo para todos. Bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa la Unión Cívica Radical en el ámbito local? El partido hace ya unos cuantos años, yo la verdad que no había nacido, pero tengo entendido que acá en La Plata, más o menos de la década de cuando ganó el Alfonsín en el 83, el radicalismo no conduce la ciudad. En varias oportunidades ha estado, digamos, ahí, pero bueno, lamentablemente hace una seguidilla de tendencia de la mano del peronismo, que, digamos, ahora en el último mandato de Bruera es como que, digamos, uno cree que la cosa llegó a un punto en el cual creemos tener la esperanza de que de alguna manera podamos llegar a volver en 2015, sobre todo porque históricamente es una ciudad que acompañó al radicalismo siempre a nivel local. Pero bueno, es cuestión de seguir militando. Hoy en día en la ciudad de La Plata hay una movida, digamos, a nivel partidario. Un referente es Sergio Panela, no sé si lo han visto en el colectivo, en las calles, con los banners y los afiches pegados. Y bueno, él, digamos, es uno de los últimos candidatos que ha llegado a tener un cargo público. Hasta el año pasado fue diputado provincial, y en las últimas elecciones, de la mano del Frente Amplio, se pudo conseguir un diputado provincial, que es Diego Robela. Y bueno, estamos ahí tratando de ver a ver qué pasa y esperemos que para 2015 podamos tener una posibilidad para hacer una alternativa para la ciudad. La idea es seguir trabajando y en este tiempo que queda, tratar de con esos dirigentes poder formar una estrategia, ¿no? un plan de gobierno para que realmente seamos una alternativa y le podamos mostrar a los vecinos que valemos la pena y que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de hacer el cambio para la ciudad. Así que bueno, más que nada eso. Bueno, Alessandro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Terminado el mes. Me decían que ya nos estamos quedando sin tiempo. Ya se viene 345 por la pantalla de Radicalismo para Todos. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos a lo largo de todo el programa. Hasta la próxima. Buenas noches. Fin de la transmisión.